Salmo 19, versículos del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy quiero que mi vida dé testimonio vivo de que me has convertido en alma, porque sigo tu palabra y obedezco tus mandamientos. Yo renuncio a las emociones y sentimientos de mi carne que no me permiten creer y confesarte que eres mi Señor. Hoy te pido que abras mis ojos y me alumbres el entendimiento, que quites de mi vida toda mentira y engaño. Te doy gracias porque tú eres mi pastor. Yo soy tu oveja y siempre escucho tu voz y te sigo. Dame hoy el poder para obedecerte, para poner por obra cada uno de tus mandamientos y vivir en tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Oh sí, Señor, somos amonestados, Señor, con tus justos juicios, con tu voluntad, con tu palabra, con el temor de Dios, con tus preceptos, Señor, porque tu ley es perfecta, Señor. Ayúdanos y enséñanos a vivir siempre agradándote en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los invito a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 15. Ya les digo qué versículo. Mateo capítulo 15, vamos a leer a partir del versículo 8 hasta 17. Mateo 15, 8, 17. Amén. Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 15, versículos 8 al 17. Dice así el versículo 8. Ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Hasta allí por ahora. Tenemos al Señor Jesús respondiéndole a un grupo de estudiosos, de maestros, de escribas. Bueno, los fariseos representaban todo lo que el conocimiento del ser humano en su momento representaba. Bueno, y aún representa. Y Jesús está haciendo una explicación bien interesante, pero es importante que tengamos en cuenta, si bien no es el objeto del mensaje, pero para que tengamos en cuenta, estamos en Mateo capítulo 15, versículos 8 al 17, para que tengamos en cuenta que Jesús está haciendo una diferencia de a quién le está hablando. Esto es
entiendo importante que lo consideremos, porque si bien siempre vamos a proponer que la Escritura nos habla en todo momento a nosotros en primera persona, y de que siempre tenemos que buscar lo que la Escritura tiene que decir a nosotros, entonces no vamos a encontrar en ningún momento un pasaje que digamos, este no era para nosotros. Hay algo que ahí nos puede o nos debería hacer reflexionar a propósito de lo que el Señor Jesús está diciendo. Pero lo que menciono es importante que tengamos en cuenta, porque el propósito del Señor Jesús, cuando le está respondiendo a quienes le dicen, y cito de nuevo el 8, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora, si él está después hablando con los discípulos, uno podría asociar de que está vinculando a los discípulos dentro de esta reprensión que está haciendo. Sin embargo, él mismo lo aclara. Más adelante lo leímos cuando Pedro le pregunta, explícanos esta parábola. Y la respuesta del Señor Jesús en el 16 es, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Es decir, que Jesús estaba dando ya por sentado de que él estaba hablando a un grupo de gente que no entendía, pero él estaba esperando de que sus discípulos sí entendieran. Es decir, que cuando él dice, hipócritas, estoy citando el 7, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No estaba hablándole a los discípulos. Si bien, insisto, nosotros seguramente hemos estado en más de un momento en el que nosotros hemos alabado, honrado, exaltado a Dios de labios, pero seguramente nuestro corazón también ha estado lejos de Él. Ninguno de nosotros estamos exentos de que esto haya sucedido. Es más, de que aún suceda. Porque uno puede que de labios y de intención esté con todo el corazón dispuesto a exaltar el nombre del Señor Jesús. Pero llega un momento en que esos pensamientos, esas palabras, tienen que estar corroboradas con acciones. Y uno se encuentra muchas veces en esa contradicción. Digo lo que no quiero y hago lo que no digo, o al contrario. Y resulta de que la Escritura, no, por su benevolencia, el Espíritu Santo nos dice de que Él termina poniendo en nosotros de querer como el hacer conforme vamos recibiendo entendimiento. Entonces, eso es muy importante que lo consideremos. Una cosa más. Dice el versículo 10, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Otra pausa. Quiere decir que el Señor Jesús está haciendo hincapié en dos cosas que parecen las mismas, pero que son totalmente distintas, o por lo menos cada una tiene su propio grado de profundidad. No es lo mismo oír que entender. ¿Ok? No es lo mismo. Ustedes pueden estar oyendo, nosotros podemos estar oyendo algo y por dentro diciendo, ¿qué dijo? ¿Qué? Me repite, y no sé si les ha pasado a ustedes, y muchas veces se lo repiten a uno y uno está, no entiendo. Me repite otra vez, por favor, hasta que ya después uno por pena como que deja de decir que le repita, porque no importa cuántas veces repitan, uno ya sabe que está peluda la cosa para entender. Entonces Jesús estaba trabajando con ese tipo de gente que les dice, oíd y entendés. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Retomo 2 versículos atrás, porque por eso él dice, pues en vano me honran. Y aquí viene un importante aspecto para que nosotros tengamos en cuenta cuando escuchemos a alguien, me incluyo, hablando de la palabra o hablando de Dios o hablando en nombre de Dios, ministrando algo que suena espiritual o que suena religioso o que suena atractivo porque, ¡ay, qué chévere! Y van a ver a dónde nos vamos a dirigir un poco más adelante. Pero en la segunda parte del 9 dice que este pueblo en vano honra al Señor. ¿Por qué honran al Señor Jesús en vano o a Dios en vano? Y lo explica perfectamente. Dice que están enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Por eso decía que tenemos que tener gran cuidado con lo que escuchemos de quien sea que se identifique como voz o boca de Dios, para tener muy presente que aquello que nos están enseñando no corresponda a una doctrina de hombres. Y ya ustedes, ¿cómo podríamos definir
el significado o la palabra doctrina. ¿Qué es doctrina? ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué se asocia la doctrina? ¿Qué es? Adoctrinamiento. ¿Qué es un adoctrinamiento? Que viene de la palabra doctrina, claro. Buen intento, Olguita, buen intento. Es como que quieren hacerle meter las cosas a la brava, pero no es nada del espíritu, sino más bien del hombre, de la voluntad y del pensamiento del hombre mismo. Ustedes, Serie de conceptos con base en argumentaciones. ok, ustedes han escuchado la expresión sana doctrina, o la han leído en algún momento, ¿cierto? Y ustedes mismos han querido saber si lo que están escuchando es sana doctrina o no. Y la doctrina tiene que ver con, o está asociada con la manera de pensar o de interpretar algún tipo de argumento, como lo decía Almoncito. Porque, ustedes lo han escuchado antes, por lo menos aquí, que adoctrinamiento no es exclusivo de un concepto o algo asociado religioso. Aunque casi que todo el mundo siempre lo concibe así. Pero ustedes han escuchado en el colegio, en la universidad, en el trabajo, una persona puede estar siendo adoctrinada. Es decir, que se alinee en la manera de pensar o en el argumento que está esgrimiendo quien está o liderando o impartiendo la educación. Por ejemplo, la doctrina comunista, lo que ellos piensan, lo que ellos creen, lo que ellos practican. La doctrina de nosotros es nuestro mayor seguidores, a quien seguimos es al Señor Jesucristo, entre lo que Él enseñó, lo que Él dijo, lo que Él piensa, porque acuérdense que el Señor Jesús vino a mostrarnos al Padre, ¿verdad? Miren, gracias. El adoctrinamiento, en el contexto cristiano, ustedes los invito, no se sientan amedrentados, no se sientan menospreciados, no se sientan por debajeados cuando alguien les diga a ustedes, es que ustedes están siendo adoctrinados. Porque es que el término lo concibieron como si fuera algo espeluznante, algo feo, algo malo, ¿cierto? Sí. Porque el adoctrinamiento parece que deja a la persona sin criterio propio y asume el criterio de quien está impartiendo la enseñanza, ¿cierto? Y cuando uno lo ve en otro contexto, uno dice, ay, no, pues que por eso es que la gente dice que le lavan el cerebro a uno. Y nosotros podemos adentrarnos más y decir, no solamente nos lavaron el cerebro, gloria a Dios, porque nuestro entendimiento cambió, es que también nos lavaron el corazón. Porque es que eso es lo que hace la palabra de Dios. Y nosotros venimos a hacer, sí, asúmalo, entiéndalo, pero siéntanse, con el buen sentido de la palabra, feliz, para no decir orgulloso, de eso. Porque nosotros hemos sido adoctrinados, pero por Dios y para Dios. Y quien imparte esa doctrina es el Espíritu Santo de Dios. Y se asegura de que la fuente solamente sea Dios. Y de que quien quiera altercar con Dios se vea en serios problemas, para que la doctrina no sea modificada ni cambiada. ¿De acuerdo que la Escritura dice modificados o cambiados por todo viento de doctrina? Es decir, con cualquier enseñanza que venga cualquier mequetrefe, hombre o mujer, a tratar de impartir un conocimiento X o Y. Y lo mencionaban ahora, el adoctrinamiento empieza desde temprana edad, desde el momento en que se tiene entendimiento. Por eso Jesús les decía a ellos, oír, pero no solamente oír, entender. Y de los discípulos esperaba Jesús, oír, entender y hacer. Está totalmente ligado una cosa a la otra. Entonces, adoctrinar, en el buen sentido de la palabra, en el contexto creyente, nosotros estamos, y no lo digo por el sitio físico en donde estamos, digo por el lugar, el Señor Jesús. Estamos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, a la hora correcta, con las personas correctas, no porque seamos correctos, es porque Dios ha hecho todo perfecto. De tal manera que cada vez que venimos a escuchar de su palabra, sí, estamos siendo adoctrinados, pero yo les aconsejo, les advierto a ustedes, les recrimino si quieren así. Por favor, asegúrense que la palabra que sale de este púlpito,
aquella con la que ustedes se quedan en sus corazones, en sus mentes, no sea doctrina de hombre. Es casi que imposible, virtualmente imposible, de que haya una postura de quien está diciendo la palabra y que emita un concepto. Pero olvídese de lo personal, procure que el Espíritu Santo le demuestre cuando la persona está haciendo algo personal. Y dígale, Señor, revélame de lo que están diciendo si algo tengo que guardar en mi corazón. Porque es de la única manera de que la doctrina se mantiene sana, asegurándose que sea Dios el que nos enseñe. Entonces los fariseos estaban diciéndole al Señor Jesús, porque viene previamente en la explicación, ¿cierto? Él está haciendo lo que verdaderamente contaminaba al hombre. Ustedes recuerdan que previo los discípulos iban caminando por ahí, cogieron espigas y las estaban limpiando, y entonces, ay, ¿cómo es que están comiendo? Y no se lavan las manos, porque eso era lo que decía la ley que tenía que pasar. Ahí es donde Jesús empieza a contarles, no, venga, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino aquello que sale, en este caso literalmente, de su corazón. Entonces, por favor, ojo, están muy pendientes de que ni de este púlpito, ni el programa que usted escucha, ni la predicación que usted escucha, o el mensaje que le llegó, o la lectura que le llegó, o el devocional que le llegó, usted esté seguro de que no lo están adoctrinando hombres. Que el mensaje llega a través de hombres y mujeres, gloria a Dios. Pero asegúrese de que usted está oyendo y entendiendo el mensaje. Y si no lo ha entendido, y es algo que no ha entendido y no está muy claro, es preferible que lo deje por ahí, hasta que Dios le puede dar la oportunidad de revelarlo. Pero no se quede como que, ay, es que eso lo dijeron. ¿Y quién lo dijo? No, solo dijo Andrés en la iglesia. Andrés no es nadie en la iglesia. Un vaso que pretende ser de honra para Dios, para que Él envíe su palabra, haga lo que tenga que hacer en nosotros y no retorne al vacío, como lo es cada vez que ustedes hacen o comparten el evangelio a otras personas, se convierten en boca de Dios. Bueno, pero vamos a llegar a alguna parte, por favor. Pero fíjate que, no sé si es por un versículo que escuché hoy, me acuerdo mucho porque es de los más cortos que hay. Tesalonicenses 5:19. Okay. Dice, no abandonemos, no dejemos al Espíritu Santo, no que no lo abandonemos. No contristéis al Espíritu Santo. Es que eso es. Primera Tesalonicenses. Pero que me pareció muy con relación a lo que tú estás diciendo, el Espíritu Santo es el que lo orienta a uno, ¿no? Eso es lo que no apaguéis al Espíritu Santo. Qué bendición. Y lo que tú acabas de expresar, Alfonso, da cuenta de parte de lo que tratamos de transmitir. Y es que te quedaste con la cita, no solamente buscándola para encontrarla en la Escritura, sino que recordaste, y es eso lo que quedó en tu mente y en tu corazón, y lo que ha hecho que la palabra, cuando se mueva en ti, te limpie y te dé entendimiento. Puede que lo hubiera dicho o te hubiera llegado esa cita a través de otra persona, hombre o mujer, tú estuvieras diciendo, no, es que alguien me enseñó o una persona me enseñó. Tenemos que siempre asegurarnos que le damos la gloria a Dios a través de, no importa quién nos llegue, pero que lo que nos llegue sea de Dios. Lo importante no es a través de quién llegue. Lo verdaderamente vital es qué es lo que llega a través de quien sea que esté siendo utilizado por Dios para que nosotros llegue el Evangelio. Bueno, por favor vayan a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y leeremos versículo 40, ya le digo 40, 41, adelante tal vez. Marcos 1. Marcos 1, 40, 44. Amén. Bueno, pareciera que vamos a cambiar de página y vamos a cambiar de tema, pero van a ver, confío en Dios en que podamos encontrar las uniones. Dice el versículo 40, ¿ya lo tienen todos? Ok, Miriam, ¿ya? Ahí está.
Marcos capítulo 1, el versículo 40 en adelante. Ok, dice el versículo 40. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Ahora, paren una cosa allí. A ellos. Dice, Jesús quería, según lo que acabamos de leer, que el leproso contara o no contara. No. Sí, que contara no quién había hecho el milagro, sino lo que que diera testimonio de lo que Dios había hecho. Ok. Por eso le dice, mandó lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Ahí la palabra a hace la diferencia de. Si yo digo de ellos, cambia totalmente el sentido. Ok, vale, ahora retomamos eso, pero la primera parte del 44 No dice, es que contara, sino que se mostrara. ok, eso es otro punto para considerar. Vamos en orden entonces. El primero dice, Dios. Lo que Jesús pretendía es que si ya está limpio, entonces que fuera donde los sacerdotes para que ofreciera a Dios su sacrificio, o sea, que pudiera terminar de cumplir con la ley, o sea, es limpio. Ok, pero él se aseguró de decir algo de manera de que se cumpliera, aunque no terminó cumpliéndose, pues la evidencia muestra que no. Pero él dice, la primera parte de 44 dice, y le dijo: mira, no digas a nadie nada. No digan, o sea, no hablen. No digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Ahora, Eso sí se puso a decir. este sí se puso a decir. Hay quienes argumentan, con algo de argumento, valga esa redundancia, que era obvio que Jesús estaba diciéndole esto a él, porque tal vez si él se hubiese desviado o se hubiera desviado en otro momento, tomando más tiempo, los fariseos llegaban primero del sacerdote a decirle que ese que llegaba no le pusiera cuidado porque era uno de los discípulos o los convertidos a Jesús. Entonces, como si Jesús le hubiera dicho: llegue allá primero, no se detenga en ninguna parte para que el sacerdote lo reciba. Y entienda y reciba la ofrenda. Eso es una suposición de algunos estudiosos. Pero lo que es evidente es que Jesús está diciendo: ve, y antes de que hables con el sacerdote, no hables con absolutamente nadie. No digas nada. Y uno dice: pero ¿y cómo se queda una persona callada con la obra redentora que Dios le ha hecho en su vida? Bueno, y todo esto viene un poco hacia el propósito del tema. ¿A qué nos ha acostumbrado a nosotros o nos quiere acostumbrar la sociedad o la cultura con? Voy a hacer un gesto, una expresión, y yo sé que todos van a aterrizar con, ¿cierto? Cuando, ¿qué es esto? Ahora van a decir que el dedo gordo, todo bien. Y esto, ¿cómo lo evidenciamos en nuestro día a día? Hay una manera que ustedes, yo sé que se la saben, pero no la han pillado todavía. ¿Cómo vemos esto nosotros en nuestro día a día? Positivo. Ok, positivo, pero vámonos más a la menuda de la letra. En nuestro día a día, ¿cómo nosotros identificamos? ¿Qué lo dijiste? Ya, me gusta, like. ¿Y qué es like? Pues eso, literal, me gusta. Y viene entonces una pregunta. A mí no me gusta ese. Ojo, a Martica, es verdad, porque ella dice que este dedo significa un tanto indiferente,
como Cuando cierto, me haces Ay, sí. por algunos. A veces como, ok. Ok, pero para mí es agresivo. Pero el hecho de que no le ponga el dedito así, oiga, que no le ponga el dedito así, pero es que ahora No es mal. las aplicaciones de redes sociales no es el emoticón, no es el emoji que está allí, no más, no es el dedito así. Ahora todo está alrededor de me gusta. Absolutamente todo. Puede que no esté el dedito así, pero ahí dice, ¿te gusta? ¿No te gusta? ¿Me gusta? ¿No te gusta? Cuando uno ve Netflix una película, también salen así. Noten ustedes cómo todos hemos venido siendo dirigidos, unos con más conciencia que otros, hacia el consentir con un me gusta o hacia manifestar, Como aprobar. aprobar y desaprobar. Entonces viene una pregunta o una reflexión más bien. ¿A qué le da like tu alma? Y esto es una pregunta o una reflexión de esas un tanto complejas de responder, porque, bueno, ni siquiera complejas. Yo creo que la Escritura sí dice abiertamente qué es lo que piensa nuestra alma, qué hace nuestra alma y qué quiere nuestra alma. Nuestra alma quiere exactamente lo que el Señor Jesús les estaba diciendo a los fariseos. Ustedes quieren que los hombres los adoctrinen. Ustedes quieren, su alma quiere, y no nos engañemos. No importa qué tan cristianos seamos, nuestra alma no deja de ser alma. Ay, que es que sí, yo tengo mucho tiempo, yo oro, yo ayuno, yo leo, yo. Tu alma sigue siendo aquella con la que la Escritura dice que tenemos que entrar en conflicto todo el tiempo. Aquella que dice que es que el corazón es engañoso, válido, es nuestros sentimientos, pero ahora que dice que el espíritu siempre está dispuesto, nuestra carne está siempre diciendo que, ay, yo soy débil. Entonces, Jesús se estaba encontrando con una generación de expertos, de conocedores, hablo comillas de la palabra, que estaban acostumbrados a escuchar y a que les dijeran lo que les gustaba. Y nos vamos a encontrar, no lo leímos, pero está allí en Mateo. Vamos a encontrar que después de que Pedro dice, ay Señor, no, explícanos que no entendimos. Y Jesús les explica. Y hay un momento, lo vamos a retomar ahora, donde alguno de ellos le dice al Señor, Señor, tú sabes que los discípulos, no, los fariseos se ofendieron. No, como que, ay, no le dice me gusta, sino que le dijiste no me gusta de una. A mí me encanta eso. ¿Te gusta decir que no te gusta? No me encanta que la hagan. Ok. Bueno, y esto nos lleva un poco a considerar, o más bien a reconsiderar, que con todo lo que el Señor nos ama y dio su vida por nosotros, Él no vino a traer un evangelio al que nuestra alma le diese like. Porque Él sabía que nuestra alma no iba a tener disposición a negarse a sí misma. Es virtualmente imposible, a no ser que tengamos la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, que es el que debe enseñorearse de nosotros, que nuestra alma diga, ay sí, niéguenme, ay no me den, ay, porque eso es lo que hacen muchos religiosos cuando se fustigan o se castigan a sí mismos, ¿cierto? Los sacerdotes tibetanos, los monjes tibetanos que aguantan hambre, hay algunos que pasan 20, 30, 40 días sin comer y dicen que se alimentan de lo que hay en el aire y viven y no se adelgazan. Y me dice, ¿cómo hacen? Y alguien podría decir, esa gente es muy espiritual o esa gente se está negando a sí misma. Pero la negación de sí mismo no radica simplemente en decirle no a aquello que nos va a nutrir o que nos va a alimentar físicamente. Porque cuando le damos la espalda al Señor Jesús, le estamos diciendo no a Él.
Y esto era lo que estaba pasando en este contexto. Ellos querían escuchar, pero tenían el argumento ahí, a flor de labios. Jesús no vino a predicar un evangelio al que todo el mundo le diera like. Y hoy las redes sociales, ¿no? Bueno, ¿cuáles redes sociales? Solamente las organizaciones, las empresas, los negocios. Miren, no los estoy invitando a que lo hagan, pero les cuento que funciona. Si ustedes tienen una queja o algo que decir a propósito de un mal servicio, si usted le escribe directamente a la oficina, a la empresa, seguramente lo bananean, como decimos acá. Pero si usted va a la página de redes social que tiene esa empresa y usted ahí publica aquello con lo que le incumplieron, la respuesta es casi que inmediata. Inmediatamente le van a decir allí en la red, ay, pero ¿por qué no nos comuniquemos por el interno? Porque no les interesa de que usted les dé un dislike. No interesa, no suma. Entonces, está tan metido el tema de que tenemos que agradar al otro. Está tan metido que aún en el ámbito laboral u organizacional está allí. Todo se mueve por si like o no like. Y resulta que no fue el evangelio que el Señor Jesús vino a predicar. Es más, todo lo contrario. Cuando le dijeron, Señor, se enojó esa gente. Imagínense que le hubieran dicho, Señor, borra eso ya. Hubiera tenido chat, ¿cierto? Señor, borra eso, borra. Eso de alguna, porque ellos querían también congraciarse con los fariseos, que eran los que tenían esa investidura, abro comillas, de legalidad y de autoridad. Y ¿saben ustedes? La semana pasada hablábamos de generación de ¿qué? De víboras. Y él llegaba y decía, generación de víboras, y a otros les decía, hipócritas. Y él llegaba como que, uy, pero ese Jesús llega espeluqueando, llega tirando machete, porque él no venía a agradar el alma de las personas, venía a salvarla, que es distinto. Y la salvación del alma normalmente está asociada a cosas que el alma no quiere hacer, ni mucho menos oír. Y si medio oye, se hace el que no entiende, porque no le interesa. Marcos, leímos que dice el versículo 44, no digas nada a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote. ¿Por qué Jesús, a propósito de la conexión del tema que estamos hablando, Jesús dice, no digas nada a nadie? ¿Cuántas veces usted se ha aguantado las ganas? Ojalá lo haya hecho más de una vez. Aquí le dice, le está diciendo al leproso al que sanó. Al que sanó le dice, no digas nada a nadie. Entonces yo no sé, me imagino el leproso lleno con sus harapos encima y la gente ya lo veía diferente. ¿Y qué te pasó? Y mostramos. No le digas nada a nadie. Entonces, compramos el carro, compramos la casa, nos ascendieron en el trabajo, estamos comiendo en el restaurante, me regalaron el perro, me dieron un gato, lo que sea. ¿Y a qué es lo que la sociedad y la cultura nos mueve cada vez más? A que publiquemos nuestras necedades. Eso es lo que la Escritura define. El necio publica sus necedades. Ahora, por favor, no me malinterprete. No se va a sentir usted pecador o pecadora porque usted es el que publica o el que le gusta socializar cosas. No me mire mal. O si me mire mal, pues mire por otro lado y no me mire mal ahorita. Pero, por favor, sí, considere y reconsidere qué tanto de sus cosas a usted le conviene o le compete contar. Porque si en este caso algo que debía darle la gloria a Dios era que un leproso haya sido sanado, de pronto Jesús le dice, vea, Señor, chistín. Él termina después contándole a todo el mundo, es evidente, porque ustedes recuerdan que después lo buscan y quién te sanó y quién hizo, y él cuenta, él termina contando, pero intuimos o inferimos de que él cumple
lo que Jesús le dijo. Primero vaya. No, perdón. No, el 45 dice, pero oído de él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Él estaba buscando yo no hablo de tranquilidad porque su vida nunca fue tranquila, ¿ok? Pero él sí estaba buscando o tenía un propósito, porque él le dijo, vea, cállese, no va a decir nada. ¿Cuántas veces nos hemos mordido la lengua nosotros? En este caso, ¿cuántas veces nos hemos pellizcado el dedito para que no escriba o para que no dé el like? ¿Cuántas veces nuestra vida se mueve y viene la reflexión a propósito de lo que otros dicen de nosotros o a propósito de lo que nosotros decimos a través de un emoticón, un like de otros? De hecho, lo primero que hacen cuando ustedes miran un video, una prédica, inclusive ya prédicas, Dios me ha permitido el privilegio de morderme la lengua para no decirlo, a propósito de, si les gustó, ¿qué dicen los influencers o los? Dele like y ¿qué? Y suscríbete, ¿ok? Y comparte. Dale like, suscríbete y comparte. Ok, pero si estamos hablando de la palabra de Dios, Andrés, ¿qué tiene de malo? O sea, yo tengo que pensar, tengo que orar para ver si comparto esta prédica con alguien más. Y la respuesta debería ser sí. Ay, pero aún para predicar la palabra de Dios, yo tengo que pedirle permiso a Dios. Sí. Nos encontramos con Pablo con todo el ímpetu, con todo el poderío que tenía de parte de Dios, su espíritu. Él caminaba y sanaba y echaba demonios. Y un momento dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a ir para allá para predicar. Y la escritura dice el mismo que el Espíritu Santo, ¿qué le hizo? Se lo impidió. Uy, ¿cómo así? O sea, Dios le dijo que no predicar. Sí. No era el momento y no era el lugar. Pablo pudo haber dicho, no, pero es que esto fue lo que Dios me envió. Yo tengo que, ni siquiera le voy a preguntar a Dios si voy a hablar de él. Ojo, cuidado, porque lo que tenemos que tener claro es que nosotros buscamos siempre la guía de Dios, aún en los más mínimos detalles. Yo sé que no siempre lo cumplimos, por favor, no van a creer que es que entonces todo lo hacemos perfecto y yo por eso me paro aquí a decirles que no. No, seguramente yo soy el que más cometo el error que estoy tratando de que ustedes no cometan. Pero Dios sí quiere que nosotros tengamos muy presentes hasta qué punto la cultura, que cultura es culto a, o la sociedad nos empuja a que pensemos, actuemos y accionemos como ellos. Y todo a través de algo que se ve tan insignificante. Algo que uno de estos desarrolladores de software algún día dijo, ay, pongamos un dedito así que significa que todo bien, todo bien. Y el pibe lo ha descubierto hace mucho tiempo. El pibe cuando dijo todo bien, no, ya, eso fue mucho antes inclusive, yo creo. Dicen que cuando Facebook se crea, después de unos años es que aparecen los emoticones. Y ahí los copiaron todas las demás redes sociales. Que de hecho, alguien escuchaba días atrás diciendo que era más neutra. No, una carita feliz, ¿qué es? Pues una carita feliz, ¿cierto? Ahora no, ahora el me gusta es morenito, medio moreno, rubio, medio rubio, si tiene la hoja pintada, la uña pintada, si tiene el francés, si tiene, hemos dicho, cualquier cantidad de cosas. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué han querido resignificar con todo aquello que nos mueve? En la antigüedad era muerte y vida, ¿no? Muerte, imagínate. ¿Y qué? ¿Así? Sí, claro. Los romanos así decían. Los gladiadores. De hecho, a mí me sorprende porque hasta los presidentes se miden por la popularidad, o sea, quién da like y quién no da like. Y entonces, de acuerdo a eso, es un presidente aceptado o no, ha bajado su popularidad. Y de acuerdo a eso, pues se mide el estadístico, hace un poco de cosas. Pues para no ir tan lejos, aquí en nuestro país, el presidente que tenemos elegido en este momento fue elegido por redes sociales, por todo lo que generó la red social. Y seguramente ellos no dijeron me gusta, pero todo lo que hicieron a través de las redes sociales con compartir
¿cierto? Suscríbete, dale like, comparte. Fue lo suficiente para que obtuviese. Y no es la excepción, Colombia no es la excepción. Ha pasado y seguramente va a pasar en otras partes también, tanto de izquierda como de derecha. No, aquí no es exclusivamente los izquierdistas o no. Por favor, vayan a Juan capítulo 6, versículo 61. Juan 6, 61. Juan capítulo 6, versículo 61. Leamos desde el 60, de hecho. ¿Lo tienen ya todos? ¿Sí? Jesús les había dicho previamente, este es el discurso que está tomando lugar previamente, que Él era el pan que había descendido del cielo. Y le dijeron, ¡ah! ¡Hereje! ¡Ah! ¡Mentiroso! ¡Ah! ¡Blasfemo! ¡Ah! Y de pronto Jesús les dijo, ah, ¿y qué si les digo que ese mismo pan que bajó del cielo va a subir? ¡Ay! Peor todavía. Sí, o sea, además de esos chicaneros, seguramente pensaron. Este es el contexto muy encaleñol que tomó lugar antes. ¿Ok? Y resulta que en el 60, que es el que vamos a oír, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Tremendo. Porque ellos se impactaron más porque le dijo que tenían que comer la carne y beber su sangre. Imagínate, este está loco, ¿cómo que vamos a comer la carne de él y la sangre de él? Tal cual. Ellos estaban impactados por quien él decía que era, pero también porque Jesús les estaba hablando abro comillas, a los más entendidos, a los más espirituales, a los más conocedores. O sea, una convención de pastores allí. Y Jesús les dice, voy atrás. Pero eran los fariseos. Sí. ¿No? Ahí estaban los dos, fariseos y también los discípulos, porque uno estaba escuchando lo otro. Pero imagínense todos la crema y la nata de quienes estudiaban la escritura. Y Jesús los enfrentaba y les decía, víboras, hipócritas, generación de sordos y ciegos y mudos. Y los discípulos están escuchando y dicen, ¿y si los pastores, y si los escribas, y si los líderes no entienden? ¿Y nosotros qué esperanza tenemos? O sea, ¿nosotros qué, Jesús? Pero terminan diciendo de alguna manera también, Señor, esta palabra es dura. Claro, porque es que Jesús no venía buscando likes. Él no venía buscando que el alma dijera, ¡ah, qué palabra! Como en muchas ocasiones, nosotros esperamos salir de la congregación o de la iglesia. Lo sé porque he vivido o he pasado por eso. Seguramente, gracias a Dios, ninguno de ustedes. Pero que ha llegado uno a una congregación, a una reunión, con la expectativa de que salga uno con los pelos parados. Bueno, esto no. Acá le llevarán los pelos y que salga emocionado y que salga ministrado. Y sí, uno quiere eso, el alma quiere eso. Y resulta que se encuentra y se sentaba uno y la palabra que decía era pecador, arrepiéntete. Casi que como esas canciones de rock anterior decían rata inmunda. ¿Ok? Y uno esperando que lo que el pastor o el predicador de turno dijera es vas a recibir aquello que estás necesitando, coge esa palabra que es tuya. Y de pronto lo que decía era arrepiéntete, estás pidiendo en tu carne, lo que estás pidiendo no es de Dios. ¿Y ustedes creen que el alma quiere escuchar eso? Es más, yo les he compartido en algún momento en un contexto de no cristianos, hablo de católicos, los he escuchado fervorosamente decir a algunos, yo no volví a esa iglesia, porque es que ese cura de un momento a otro se volvió regañón. Y entonces pues, uno para la oreja, ¿no? ¿Cómo así que regañón? Sí, a toda hora estaba diciendo que era lo que había que hacer y que era lo que no había que hacer.
la gente no le gusta que le digan que tiene que dejar de hacer algo. A la gente le gusta escuchar aquello que su alma acepta y con lo que se siente bien. Y entonces uno escuchaba gente que decía, no, yo sí me fui para otra parte. Porque es que ese curita se volvió muy regañón. ¿Qué tal? ¿Qué tal que predicaran la palabra de manera completa y abierta? ¿Qué tal que dejaran que el Espíritu Santo ministrara a nuestros corazones? Porque es que eso es lo que tiene que pasar cuando nosotros llegamos a enfrentarnos y a escuchar la palabra. Nosotros no venimos a gloria a Dios porque nos gustó aquello que escuchamos. Y créanme, bueno, créanme no, considérenlo. Si algo de lo que hemos escuchado nos gusta, es porque nos ha edificado. A pesar de que nos duela o que nos pise callos, pero nos ha edificado. Hemos encontrado con que, uy, sí, ese soy yo, eso es lo que hago yo. Señor, pero tú me aconsejas que haga esto. Wow, qué bendición. Ya no es como que, ay, no, yo no vuelvo. No, la vez pasada que fui, eso me dijeron que tenía que dejar de. Y yo pensé que había sido coincidencia y volví. Y me dijeron eso y otra cosa. Yo ya no vuelvo. Por eso leímos la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. La dopamina, que es una sustancia que el cerebro produce, está asociada con sentimientos o emociones de confort, de agrado, de placer. Y resulta que la dopamina tiene una particularidad, y es que ante actividades o impulsos, atractivos o agradables, pero de manera consecutiva, tiende a volverse adictiva. Me explico mejor. La misma figura que sucede con drogas, ¿cierto? En la que la persona que las consume en un principio es recreativo, pero después lo hace más y después ya no puede vivir sin ellas. Queda una dependencia porque es que el cuerpo se acostumbró a aquella sensación que le produce la sustancia en términos de drogas. Pero resulta que en el día a día, el ser humano y el creyente también se ve expuesto a esto. Hay muchísimas cosas alrededor que están creadas y diseñadas exclusivamente para que ustedes y yo tengamos esa sensación de placer, que nos mantenga adictivamente dependiendo de eso para poder sentirnos bien. Entonces usted ve niños o niñas, jóvenes y aún viejos, que lo primero que hacen cuando se levantan es mirar cuántos likes o cuántas vistas tienen en su Instagram o tienen en TikTok o tienen lo que sea. Y escuché o leí más bien testimonios de algunos chicos que cuando las expectativas no eran superadas, si no tenían más de 100 likes cuando levantaran a mirar la primera vez de la pantalla, borraban la publicación para no sentirse mal por no haber logrado la meta que se proponía. Sí, wow, uno acá podría decir, ay, esa gente tan drogadicta. Pero no olvidemos que el mundo quiere que nosotros nos comportemos tal y como los del mundo. Quiero decir con esto entonces de que usted se va a salir de todas las redes sociales, no, a no ser que Dios le diga que lo haga. No, para nada. Pero sí, por favor, usted y yo tengamos mucha conciencia que lo que nos están hablando a través de redes sociales, a través de prédicas, a través de lecturas, en muchísimos casos lo que quieren es que nuestra alma le dé like. Que nuestra alma consienta, apruebe y se agrade con lo que está escuchando. Entonces uno a veces se conecta con una persona, con un discurso y quiere seguirlo viendo. Hágalo, pero asegúrese de que lo que usted está oyendo y viendo y siguiendo es la palabra de Dios que esa persona está haciendo o está siguiendo. No lo que la persona interpreta o no lo que la persona considera a título personal de que lo que está hablando. Olvídense de todas las anécdotas y todos los cuentos que uno en un púlpito con ánimos de alimentar, digámoslo así, el mensaje quiere hacer. Olvídense de todo eso. Quédese, por favor, con la palabra que fue citada y que particularmente tuvo que haber sido leída
para que no nos acostumbremos a lo que el hombre o la mujer diga, porque en muchos casos el hombre o la mujer quiere agradar a quienes están escuchando. ¿O cuántos de ustedes nos paramos enfrente de alguna persona con el ánimo de ofender? Bueno, los hay, los hay. Pero difícilmente uno con conciencia dice, no voy a parar enfrente de esta y les voy a decir es de qué se van a morir. Cuando lo que teníamos que decirles es cómo hacen para salvarse. Hay dos maneras de ver las cosas. Pero por favor, nuestra alma siempre va a querer que la complazca. Y gloria a Dios que Dios tiene misericordia y concede cosas que agradan, que nos agradan. ¿Cierto? Usted quería el viaje y Dios lo bendijo con el viaje. Quería la promoción en el trabajo y Dios lo bendijo con la... Quería que le triplicaran el sueldo y se lo triplicaron. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios, por supuesto. Tenemos y servimos a un Dios que no solamente quiere bendecirnos, que nos bendice. Claro que sí. Pero nunca nos equivoquemos pensando de que el propósito de Dios es que todo lo que mi alma desee, Él le va a decir like. Todo lo que yo le presente a Dios, entonces Él va a decir like. I like it. I like it. Porque en muchas ocasiones, más de las que quisiéramos admitir, Él también dice, no good, no es para ti, hijo, hija. Espérate, todavía no. Porque el alma va a decir, ya. ¿No le pasa a usted cuando usted se acostumbra a almorzar a determinada hora? Se almuerza todos los días a las 12:30. Y son las 12:35 y la gente que dice, estoy partido del hambre. Y si le llegan a ofrecer algo en ese momento, usted difícilmente, a no ser que en mi caso me ofrezcan yuca, seguramente me aguanto otros 5 minutos más y diga que no. Pero si usted está partido del hambre y le ofrecen comida, su alma va a decir, deme lo que sea. Porque pues, la alma quiere ser agradada, es así de sencillo. Para calmar el hambre. Vamos cerrando, por favor. Vayan a Primera de Reyes, capítulo 22, 8. Esta escritura la hemos citado en muchos momentos, en distintos contextos, pero pues como Dios es tan misericordioso, Él permite que la escritura diga lo que Él sabe que debe decir. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 8. Amén. ¿Todavía no amén? Primera de Reyes 22, 8. Dice el capítulo 22 de Primera de Reyes. Ustedes y yo hemos hablado en varios momentos de este pasaje y lo hemos leído antes, durante y después. Pero noten ustedes, a propósito del tema, aquello que les hemos compartido la noche de hoy. El 22, veamos 7 y 8. Dice el 7. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? ¿Recuerdan cuál es el contexto? Sí, ¿se acuerdan todos que iban a pelear a la guerra? Los estaban invitando a que fueran a matar gente. Y Josafat dijo, venga, sí está bien, yo lo acompaño, pero preguntémosle a Dios primero. ¿Okay? Y dijo, y no hay aquí un profeta, pero de Dios, de verdad cita para Dios. No, que sea aprendiz o que sea un influencer, que hubiera aparecido un influencer por ahí. Dice el versículo 8, el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Noten ustedes, pausa allí. Dice, con el cual podríamos. O sea, él no quería. ¿Ok? Esto era simplemente una posibilidad. Y dice, hijo de Imía, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Paren ustedes allí. Este era un influencer bien marcado. Él no quería que le dijera que no le dieran un like. Al contrario, él quería que todo lo que dijeran fuese para él
like. Y al punto que se encargó de tener gente a su alrededor que siempre le dijera, todo bien, tú estás bien, tú estás bien. Tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra alma siempre va a querer estar desde su concepción bien. La alma a la que no le gusta negarse, la alma que sigue siendo tosuda, que sigue siendo terca, que sigue siendo mimada, que sigue siendo caprichosa. Esa misma alma está allí, esa es la que el Señor vino a salvar. Lo que cambia ahora es nuestro entendimiento de cómo ella actúa. Por eso Jesús decía, oíd y entended. Entonces, no porque nos gusta, es necesariamente bien. No porque a mí me agrada, le agrada a Dios. Eso es lo más tremendo. Es tremendo. Y estamos en una cultura en la que nos dicen, si te hace feliz, entonces hazlo. Y por supuesto, siempre va a ser mejor hacer algo que te haga feliz a que te haga infeliz. Y si estás haciendo algo para Dios o de parte de Dios, qué bendición. Miren, yo me atrevo a decir no doble gozo, sino quíntuple gozo cuando usted hace algo de Dios o para Dios y además lo hace feliz. Le aseguro que la felicidad que siente no es comparable con aquella felicidad de simplemente un logro obtenido. Pero cuando usted sabe que está siendo bendecido por Dios y para Dios, esa ya no es felicidad, es gozo. Y es grande la diferencia. Entonces, Dios no vino a predicar que nuestras almas se quedaran como estaban. Es más, vino a transformar nuestras almas, a salvarlas de antes de lo que pensaban. Él vino a decirnos que era necesario negarnos a nosotros mismos. Él vino a decirnos, yo te voy a llenar, hijo o hija, de muchos dislikes, mientras tú estás esperando que yo a todo te diga like. Y lo que tienes que saber es que tu alma siempre va a querer que todo lo que haga le digan que está bien. Tu alma siempre va a querer eso. Entonces no te dejes engañar por ti mismo o misma cuando digas, no, pero es que eso sí, yo siento que es eso lo que quiero. Consúltalo con Dios. No busques a aquel que te va a decir lo que quieres escuchar. Ve a buscar a aquel que esté dispuesto a decirte lo que Dios te quiere decir. Aunque eso signifique que te niegues a ti mismo. Si lo que escuchaste de ese varón o varona de Dios resulta que será una bendición, agárralo, cógelo, disfrútalo y gózate. Pero está dispuesto a que tu alma se tenga o se deba someter y que no quede dependiendo de un like o un dislike. El reino espiritual no funciona de esa manera. Este rey estaba buscando a alguien que le dijera que lo que él estaba haciendo torcido estaba bien. Miren, cierro ahora sí con esto. Y ustedes pueden releer de nuevo este pasaje porque sé que lo hemos leído en varios momentos. Dice la escritura que cuando Josafat va con el rey a la guerra, el rey le dijo, ¿sabes qué? Disfrazate no, vestite vos como rey, y yo no. Y lo mandó al frente de la batalla. Qué amigo que tenía. Ese era el que lo estaba convidando a la guerra para que al que mataran fuera al otro. Ese era el que no quería escuchar la voz de Dios porque le iban a decir otras cosas que él no iba o no quería o deseaba hacer. Qué bendición poder escuchar una palabra que nos llene, que nos edifique, que nos alimente. Pero en muchos casos es mejor ser alimentados y edificados y no simplemente gustados. Que no solamente nuestra emoción sea la que quede bien. Tal vez ustedes salgan de la iglesia hoy y digan, no, yo hoy no sentí como mucha cosa. Es más, Andrés estaba como regañón, ¿no? Y él no es así. Y yo no siento que estoy regañando a nadie. Y no que no tenga o que me incomode hacerlo si así es como yo lo quiero.
Pero uno podrá decir, no, no, no. Y sí, hoy no y nunca no. Si lo que vamos a esperar es que sea nuestra alma la que esté siendo apapachada en todo momento. Es nuestro espíritu el que siempre está dispuesto, el que es edificado y es el que debe enseñorearse de nosotros. Asegurémonos entonces que nuestros likes son lo más espirituales posibles. Yo no sé cómo podemos hacer eso. La única manera en que podemos hacerlo es sabiendo si lo que nos está diciendo la persona, el texto o el programa es Dios el que lo está diciendo. Y la única manera de saberlo es si estamos guardando palabra en nuestro corazón. Y retomo el ejemplo que nos daba Afoncito ahora rato, citando 1 Tesalonicenses. Guardando palabra, es la manera como el Espíritu Santo nos va a decir, estoy en el asunto, no estoy en el asunto. Amén. Vamos a aprender entonces a qué le da like a nuestra alma. Amén. Padre, gracias Señor. Hay veces pedimos cosas que ni siquiera sabemos si nos convienen. Yo diría, Señor, que muchas más veces de las que creemos pedimos cosas que ni siquiera sabemos, Señor, que nos convienen. Pero tu misericordia ha permitido de que tu Espíritu Santo more en nosotros y nos guíe a toda verdad. Perdónanos, perdona nuestra altivez, nuestro orgullo, cuando hemos querido escuchar todo aquello que nuestra alma, aquella que antes reinaba, quiere decirle a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu que haga ahora, Señor. Gracias porque nos recuerdas que nuestra carne es débil, pero que nuestro espíritu, como está guiado por ti, siempre está dispuesto, Señor. Te damos gracias porque eres tú, por tu palabra, quien nos edifica. En el nombre de Jesús. Amén.